Existía una errónea percepción que Marco Rubio, secretario de Estado, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, estaban en bandos antagónicos compitiendo por las mieles de Donald Trump, cuando en la práctica están coordinados. Resulta ser que ambos simultáneamente ejecutan una política pública americana contraria a la corrupción y criminalidad que distingue a una significativa porción de la inmigración ilegal procedente desde Venezuela. Marco Rubio en particular se ha referido durante su gira por El Salvador a las deficiencias del conocido programa USAID, del cual han sido beneficiarios Leopoldo López, Carlos Vecchio, Juan Guaidó y otras personalidades y luminarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Cada uno de ellos ha recibido cientos de millones de dólares, lo cual es público y notorio desde hace años, cuando fueron filmados videos de ellos con representantes del USAID en administraciones estadounidenses anteriores. Ese dinero iba a ser utilizado para la ayuda humanitaria y, como sabemos, dicha ayuda humanitaria nunca llegó a su destino, que era la población y ciudadanía indefensa de Venezuela, y como resultado las luminarias de la diáspora se han embolsillado una enorme cantidad de dinero y han logrado generar negocios turbios como el tráfico de personas hacia los Estados Unidos, aprovechando que se estaba iniciando el programa del TPS o estatus de protección temporal, para así justificar cada vez mayores cantidades a ser desembolsadas por la USAID. Marco Rubio ha declarado que los objetivos de USAID a menudo han sido incompatibles con los lineamientos emanados desde el Departamento de Estado, el Secretario de Estado o la Presidencia de los Estados Unidos, lo cual ha dejado en ascuas a embajadores y funcionarios del Departamento de Estado, quienes han expresado su frustración al secretario de Estado y exigen ya sea una purga sustancial o la eliminación del programa USAID, en sintonía con la recomendación de Elon Musk, quien busca eficiencia gubernamental para reducir el déficit fiscal. Marco Rubio también alega que USAID ha estado funcionando como si fuese una caridad internacional en lugar de un departamento del gobierno de los Estados Unidos financiado con los impuestos de los estadounidenses. Es decir, que personas que no estén de acuerdo con los objetivos globalistas de USAID, de todos modos, con sus impuestos, han estado financiando dicha agencia en absoluta rebeldía con los lineamientos proporcionados por la administración. El USAID temporalmente ha sido reasignado bajo la presidencia de Donald Trump, bajo la dirección temporal de Marco Rubio, quien a su vez ha delegado a otra persona para ocuparse de USAID a tiempo completo, mientras se decide formalmente, en consulta con otras áreas del gobierno, cuál será el destino final de esa agencia en peligro de extinción. Durante los próximos días abundarán las evidencias y pruebas y detalles, algunos muy sensacionales, acerca de el destino proporcionado a los recursos pagados por los contribuyentes y pagadores de impuestos de los Estados Unidos a beneficio de las altas dirigencias de la oposición venezolana. Es significativo que similares argumentos
están siendo esgrimidos tanto por Diosdado Cabello en representación de la usurpación como por dirigentes afines a María Corina Machado, quienes también tienen como destino político destruir el legado de Leopoldo López, Juan Guaidó y Carlos Vecchio. No sería de extrañar que se fomente una alianza temporal entre la usurpación y los equipos de María Corina Machado, ya que tienen un interés común de descuartizar a voluntad popular. Por otra parte, Kristi Noem ha detallado en un documento de 14 páginas las razones por las cuales el TPS o estatus de protección temporal, en la opinión del secretario de Seguridad Nacional, es decir, ella misma, Kristi Noem, Venezuela no debe seguir recibiendo el privilegio de ser un país designado como recipiente para el estatus de protección temporal. El principal argumento es la mejoría en economía, situación de crimen y seguridad y salud pública. En efecto, la economía venezolana ha mejorado desde que la Chevron ha podido incrementar sus extracciones y comercializaciones de petróleo venezolano, motivo por el cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha decidido dejar intacta la renovación automática de la licencia 41, ya que así se continuará garantizando la mejoría de la economía venezolana y así se le facilita a Kristi Noem la percepción y conclusión que Venezuela está mejorando, tal como reza el eslogan de la usurpación. Es público y notorio que la criminalidad en Venezuela ha disminuido y es común que los venezolanos nos quejemos que no salimos a la calle no por miedo a los malandros, sino por miedo a las policías, militares y demás cuerpos represivos al acecho de mensajitos políticos en teléfonos celulares. Al parecer, la mayoría del Tren de Aragua y otras bandas criminales han sido esparcidas por toda la América Latina a imagen y semejanza de la espada de Bolívar, han llenado a los demás países de criminalidad, mientras que en Venezuela disfrutamos de seguridad ciudadana, según la opinión de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem. Ella también alude a que el estado de la salud pública y la crisis hospitalaria ha sido mejorado. Ese quizás es el punto más débil de su argumento, ya que no existen evidencias que hayan mejorías en las condiciones hospitalarias y clínicas en Venezuela, aunque quizás ella se refiera a que durante la reciente pandemia del COVID-19, Venezuela nunca estuvo entre los países más afectados por la pandemia. Pero sin embargo es urgente que esté la autoridad que esté, ya sea la usurpación si se logra mantener el poder o si Edmundo González Urrutia, según una estrategia misteriosa, logra acceder al poder en Venezuela. Es necesario que la salud pública se componga, que los hospitales estén dotados y que los servicios de ambulatorios funcionen a cabalidad en todos los municipios y parroquias del país. Kristi Noem también opina que la alta publicidad proporcionada al programa TPS o estatus de protección temporal para venezolanos ha servido como imán para fomentar la emigración de venezolanos e inundar la frontera sur de los Estados Unidos con inmigración ilegal que, como sabemos, ha sido financiada por la USAID, que contrataba
empresas de coyotes especializados en motivar a las personas a que se larguen de Venezuela e ingresen ilegalmente a los Estados Unidos. Estamos desmantelando una gigantesca empresa criminal de tráfico de personas en la cual mucho dinero del gobierno de los Estados Unidos ha sido utilizado para fines que no corresponden a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a la cual Kristi Noem debe su cargo. El estatus de protección temporal, como su nombre lo indica, es temporal y todavía será válido durante los próximos 60 días, lo cual significa que los venezolanos beneficiarios de ese estatus aún disponen de 60 días para iniciar trámites de inmigración en los Estados Unidos, o de lo contrario deberán retornar a Venezuela voluntariamente, o de lo contrario serán deportados. Una crítica recurrente al programa de estatus de protección temporal es que admitía a cuanto venezolano se presentara ilegalmente en la frontera sin ninguna ruta prevista legal para obtener una residencia permanente o ciudadanía, y durante muchos años se ha recurrido por extender indefinidamente ese estatus de protección temporal como si fuese permanente, y debemos recordar que sigue siendo temporal, y al ser temporal tiene una fecha de vencimiento que en este caso será en abril de 2025, y en algunos casos más antiguos, como los que fueron aprobados en el año 2021, expiraría en septiembre del año 2025. De manera que este será el año de la vuelta a la patria de los venezolanos y de la reunificación familiar, como nos fue ofrecido en la campaña electoral de Edmundo González Urrutia, que este año reencontraríamos nuestras familias, lo cual será posible gracias a las labores de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, muy pendiente en revocar el estatus de protección temporal, lo cual da pie a que los venezolanos sean deportados en aviones que serán facilitados por la usurpación de Nicolás Maduro y podrán ser recibidos en Venezuela para beneplácito de sus familiares, quienes ya no tendrán que llorar la ausencia de sus seres queridos, pues todos serán reencontrados en suelo patrio, tal como nos fue ofrecido durante la campaña electoral del presidente electo y no juramentado Edmundo González Urrutia. Persiste la incertidumbre acerca de la juramentación de Edmundo González Urrutia, quien sigue negándose rotundamente a juramentarse en el exilio y aspira a que podrá juramentarse en Venezuela, país al cual no pareciera estar dispuesto a regresar, ya que no observamos preparativos que conduzcan a su regreso. Por el contrario, predomina la tesis del presidente de Panamá que la crisis de Venezuela se ha estabilizado y los ciudadanos venezolanos, quienes hemos perdido mucho tiempo en política carente de resultados durante más de 2 años, y necesitamos reactivar la economía, desarrollar nuestras empresas y contribuir al progreso económico para poder ofrecer un mejor país a nuestros conciudadanos que están por regresar mediante las venideras deportaciones. Tampoco tenemos información de en cuál país se encuentra actualmente Edmundo González Urrutia. La última información que tuvimos fue que estaba en visita privada en Panamá, en donde no logró ver a Marco Rubio, quien por cierto se encuentra ocupado en su apoteósica gira por Centroamérica. Marco Rubio se encuentra en El Salvador luego de haber logrado que el presidente de Panamá retire contratos del Canal de Panamá con China, y está visitando empresas
de la industria de aviación en El Salvador y presentando videos familiares con el presidente Nayib Bukele, en el cual ambos comparten sus visiones de la americanidad. Es posible que tras bastidores Nayib Bukele y Marco Rubio estén diseñando planes para la salvación de Venezuela, cuyo financiamiento no estaría nada claro, ya que Marco Rubio está consciente que los recursos del USAID fueron desviados para lujos y excentricidades de vocerías calificadas de la oposición venezolana. Quizás Nayib Bukele, quien también ha recibido asesoría de luminarias de la oposición venezolana, pueda mitigar el descontento de Marco Rubio, pero estas son especulaciones personales. Ni Marco Rubio ni Nayib Bukele comentarán nada en público al respecto y habrá que esperar a que a alguno de ellos se le ocurra emitir alguna señal. Marco Rubio, por cierto, no era el favorito entre los republicanos para ser secretario de Estado. Siempre el candidato favorito para la base republicana que puso a Trump en la presidencia era Richard Grenell, quien es el que lleva realmente la política exterior hacia Venezuela, ya que se reúne con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez e informa de manera cortés a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado acerca de sus gestiones de alto nivel con la usurpación. Sin embargo, Marco Rubio es quien efectúa la política exterior de Estados Unidos hacia los demás países, excepto Venezuela y Corea del Norte, que son casos especiales. Y la ciudadanía estadounidense está sumamente contenta con Marco Rubio. Muchos lo detestaban porque pensaban que era un vendido a los intereses globalistas del Partido Demócrata, pero ahora se están dando cuenta que es una pieza fundamental en el gobierno de Trump, e inclusive le auguran que podrá tener aún mayor poder que el mismo Trump, ya que Trump debe ocuparse principalmente de los Estados Unidos, mientras que Marco Rubio podrá viajar por el mundo para cambiarlo a bien. Estas denuncias que está efectuando Marco Rubio en contra de la corrupción del USAID, que ha ido en contra de la política exterior de embajadores y funcionarios del Departamento de Estado y que promete una reestructuración o eliminación de la agencia, le ha valido aplausos y vítores de la ciudadanía americana, que están hartos que los recursos americanos se utilicen para financiar las vagabunderías de los traficantes de personas, algunos de los cuales han estado en la oposición venezolana durante muchos años, quienes son culpables de haber vaciado a Venezuela de gran parte de su capital humano y que ahora es necesario repatriarlos para que juntos logremos construir la Venezuela que merecemos con toda nuestra población que fue extirpada por instrucciones de malos liderazgos que esperemos no vuelvan a tener más nunca el control de la mesa de la unidad democrática.